Vimos que los mandamientos más fundamentales, por decirlo así, más importantes, están en esencia en el último discurso de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, antes de ir a la cruz. Después que fue a la cruz, les dijo que vayan por todo el mundo enseñando, que guarden las cosas que Él mandó. Y hemos visto hasta ahora creo que 4 o 5 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? La cena. Le dijo a sus discípulos que hicieran esto en memoria de Él. Eso hoy día recordábamos en oración en la cena, que hay en todas las naciones del mundo, lengua y tribu, hay grupos que se reunieron hoy, como primer día de la semana, a hacer memoria del Señor. Esa misión imposible que decíamos nosotros que Él le mandó a los discípulos fue posible por el poder de Dios, porque todo poder fue dado, y es posible por la misma presencia de Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento que hemos visto? Que lavaos los pies los unos a los otros. ¿Cómo lavarlos? Así como yo os lo he hecho. ¿Cuál es el tercer mandamiento que hemos visto? Amaos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que amarnos? ¿Como a uno mismo? No, ¿verdad? Más allá, como el Señor nos amó a nosotros. ¿Cuál es el cuarto mandamiento que hemos visto? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, y ahí hay una orden en tono imperativo, dice, guardad mis mandamientos. ¿Cuál fue el quinto mandamiento? Hoy día vamos a ver el quinto, vamos a terminar con el quinto y vamos a comenzar con el sexto. ¿Cuál es el quinto mandamiento del aposento alto? Muy bien. Este es un mandamiento que está muy enfatizado. Yo creo que el que más enfatizó el Señor Jesucristo de todos fue este. De hecho, si ustedes cuentan, la palabra permanecer aparece como 12 o 13 veces, algo así las conté. La palabra fruto aparece como 8 veces. Y cuando el Señor recalca algo y lo desarrolla, bueno, por eso que nos hemos detenido ya creo que 2 o 3 domingos en esta parte. Y ya lo habíamos visto algunos meses atrás. Pero vamos a ver algunas cosas que no se han visto, a ver si podemos, por decirlo así, rasguñar un poquito más adentro en este gran mandamiento. Así que vamos rápidamente al capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y vamos a ver si alcanzamos a terminar para ya comenzar con el sexto mandamiento que el Señor mandó. Dice, verso primero, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Aquí está ya el mandamiento en forma imperativa. Dice, permaneced en mí. Este es el mandamiento que estamos tratando nosotros. Y la consecuencia viene a seguida. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. La segunda parte, no se preocupen, que esa la va a cumplir el Señor. Nosotros tenemos que cumplir la primera, permanecer en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y nuevamente, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este fue el versículo que vamos a ver ahora, el que vimos la última vez,
y vamos a ver los siguientes y los otros siguientes. Verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso ya lo vimos. El versículo siguiente, 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a ver algo de esto hoy día. Y vamos a ver el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La verdad que este no es otro mandamiento, es el mismo, permanecer. Son con diferentes énfasis. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, estuvimos viendo más o menos, vamos a ver el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Bueno, algo que dijimos más o menos, que yo voy a solamente resumir, sería: ¿qué significa permanecer? Que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. Bueno, de hecho, nosotros hemos visto que en cada mandamiento de la palabra de Dios es algo esencial, como un elemento. Bueno, nosotros podríamos decir que no se puede permanecer en el Señor sin la ayuda constante, diaria, de la palabra de Dios. Por eso que la Biblia no se estudia por unos pocos años en un seminario y se deja. La Biblia se está estudiando constantemente. La Biblia se está leyendo constantemente. Porque es una de las requisitos para permanecer en el Señor. Por eso dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, podríamos decir, como resumiendo un poquito lo que vimos el vez pasada, que permanecer en la palabra del Señor significa, por supuesto, permanecer en el Señor. Pero significa que nosotros nos saturamos con la palabra de tal manera que llegamos a pensar como piensa el Señor. Llegamos a tener el gozo que tiene el Señor. O sea, participamos de la vida de Cristo. Llegamos a tener la paz del Señor. Mi paz os dejo. Llegamos a tener el amor del Señor, el gozo, o sea, el fruto del Espíritu Santo. Permanecer en la palabra del Señor significa que la persona de Cristo permanece en el creyente. Es un mandamiento difícil, es un mandamiento difícil. Acuérdense que es un mandamiento, significa depender del Señor en todo momento. Entonces eso quiere decir que un cristiano que permanece en el Señor piensa como el Señor, siente mucho como el Señor, odia las cosas que Dios odia, ama las cosas que Dios ama, tiene en su mente los proyectos de Dios, ¿ya? Es decir, está de tal manera saturado con la palabra de Dios que es una persona útil para la obra de Dios, aunque nosotros enfatizamos que el fruto del cristiano no es hacer cosas. El fruto del cristiano es manifestar la persona de Cristo. La vid es Cristo y el fruto es Cristo, es la obra que Cristo hace en nosotros, ¿ya? Y por supuesto, si una persona está lleno del Señor, de la palabra del Señor, es una persona muy útil para la obra de Cristo. Una persona que permanezca en su palabra es usado en la obra de Cristo. Pero la prioridad es manifestar la persona de Cristo, que es lo que significa en esencia permanecer en el Señor. Por eso que nunca se nos dice, ni se nos da el mandamiento que demos fruto. Nunca se nos dice eso, ¿ya? Sino que el mandamiento es, ¿cuál? Es permanecer en el Señor
para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y esto nos da la capacidad de pedir cualquier cosa, pensando como Cristo. Y eso lo vamos a recibir. Bien, ahora vamos a meditar un poquito en el versículo 8, dice en esto: he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acuérdense que estamos hablando también de los discípulos. ¿Cuál es una de las características de un discípulo de Jesucristo? Que manifieste mucho el carácter de Cristo. No podemos evitar muchas veces los exabruptos, o sea, las cosas malas que salen a tener en cuenta, porque tenemos un pecado permanente. Cuando nos descuidamos, ¿ya? Eso lo usa Satanás para que no permanezcamos al Señor, para que tengamos, pero tenemos la solución que podemos confesar y volver nuevamente a la vida del Señor, ¿ya? Ojalá cuanto antes, ¿ya? Pero no se puede evitar muchas veces esto por el pecado remanente que hay en nosotros. Pero aún así, ahora, una de las características del discípulo, que no existe un discípulo que no dé fruto. Eso es imposible que uno esté aferrado a la vid y no dé fruto. Es como decir, el poder de Dios es mentira, es ineficaz, al menos en mi vida no es suficiente, porque yo tengo una vida doble y yo no puedo cambiar porque Dios no me puede cambiar. Eso sería raro, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y la vida de Cristo esté siendo suministrada en nosotros. Entonces, una de las características del discípulo no es que hace muchas obras. En el tribunal de Cristo vamos cruzando con muchas sorpresas. Yo lo digo por mi experiencia personal. Yo me dedico lo que más puedo al servicio del Señor. Pero el servicio del Señor muchas veces nos saca de nuestra permanencia con el Señor, nos debilita muchas veces. Y nosotros en un momento nos encontramos haciendo muchas cosas y no estamos dando fruto. Y nos damos cuenta las cosas que nos están pasando alrededor, cómo me estoy portando, y uno urgentemente tiene que volver a la presencia del Señor. Y si hay que hacer alguna obra, que el Señor la haga a través de mí, por su Espíritu Santo, por su vida en mí, pero mi deber es permanecer el Señor y manifestar el carácter del Señor, que la labor más importante después de todo es esa, que Dios está haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo, y eso lo está haciendo acá. Así que no aspiremos en grandes obras, hermanos. Aspiremos humildemente a manifestar, ojalá en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, el carácter y la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás va a venir solo, se va a desprender como algo normal. Ahora, esta es la única manera de glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Y esto es algo muy fundamental, este versículo que estamos viendo, porque Dios es glorificado solamente en su Hijo. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios y mostrarnos? Bueno, cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Voy a leer ese versículo con ese pensamiento en nuestras mentes. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, que la persona de Cristo se gloríe y se manifieste en nosotros. Entonces, toda la gloria de Dios, toda la gloria de Cristo. Y la vida de Cristo sale, por decir así, por los poros de la iglesia y se manifiesta dentro de la iglesia y se manifiesta en el mundo. ¿Y quién es glorificado? El Cristo de la iglesia. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y como consecuencia seáis así mis discípulos. Si yo no llevo fruto en mi vida, yo no digo si yo no estoy haciendo nada en la iglesia, no dije eso. Yo no digo si yo no estoy haciendo algo en la iglesia, a veces no podemos, por las cargas de la vida, enfermedades, pero sí podemos siempre permanecer en el Señor y manifestar la persona de Cristo en el lugar aún más aislado. Con esto en mente, ya vamos a pasar al versículo 9, y aquí hay otra parte de este mismo mandamiento que dice el Señor Jesucristo, versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice? Permanecer
en mi amor. Esto es lo mismo que permanecer en su palabra, y es lo mismo que permanecer en Él, y en nosotros, pero es como que el Señor está como aclarándonos más la idea, dada la gran importancia de este mandamiento, dado que aquí, como hemos dicho, está la esencia de todos los mandamientos de Jesucristo para la iglesia, para los cristianos. Entonces aquí tenemos, dice que así como el Padre me ha amado, dice permanecer en mi amor. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor cuando dice que permanezcamos en el amor de Él? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que lo amemos? ¿Eso está diciendo? No está diciendo eso. Ahora, nosotros debemos amarlo a Él y lo amamos guardando los mandamientos. Ya lo vimos eso. Y vamos a volver ahora en conexión con esto. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Esto que está diciendo aquí es algo más o menos parecido como lo que dice Judas, pero con otro lenguaje. Judas dice, guardaos en el amor de Dios. Y si hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos aquí es cuánto Dios nos ama. Desde ya Él nos da algunas cosas que nos van a ayudar. Versículo 10 dice, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Ustedes tienen una idea más o menos de cuánto el Padre ama al Hijo? Vamos a dar algunos datos. Primero, ¿cuánto tiempo el Padre ama al Hijo? Más o menos serán unos 10 millones de años más o menos, o 30 millones de años, o 1000 millones de años. ¿Cuánto tiempo el Padre ama al Hijo? Eternamente. Esta es una cosa que yo no me quiero volver loco, no quiero pensarlo, pero Él es eterno. Siempre ha sido un Dios perfecto, completo, nunca ha necesitado nada. ¿Ya? Eso está claro. ¿Ya? Pero el Hijo ha amado eternamente al Padre y el Padre eternamente al Hijo. El Señor Jesucristo dice que el Hijo que está en el seno del Padre está en una comunión íntima perfecta. Todos los pactos y acuerdos eternos que se han hecho en una intimidad y en una armonía perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo y por supuesto Dios Espíritu Santo. En un compañerismo perfecto, en una unidad que nosotros nunca jamás podríamos decir que hay tres dioses, porque es un solo Dios. Es un solo Dios, una sola esencia, manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos en sí son el origen de lo que es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Por eso que a nosotros se nos dice, lo vimos cuando estábamos viendo que nosotros tenemos que amar como Cristo, nosotros vimos que el amor es de Dios y el que es nacido de Dios ama. Ahora, yo quisiera decirles de pasada nomás, para meditar. Ustedes saben, hermanos, yo sé que ustedes no lo van a poder contestar, al menos aquí en este mundo no lo vamos a contestar. ¿Quién sufrió más cuando Cristo fue a la cruz a morir por nosotros? ¿Sufrió más el Hijo? Que el Padre lo cargó con todo. Dice que nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Jehová cargó en Él los pecados de nosotros. Lo que sufrió físicamente. ¿Quién sufrió más? ¿El Padre que amaba al Hijo o que ama al Hijo? ¿O el Hijo que murió por nosotros? Mi hermano, no pensemos mucho más allá, solamente digamos gloria a Dios con temor y temblor, cuando todo el juicio de Dios por nuestros pecados fue ejecutado sobre el Hijo. Pero yo les puedo decir, como un niñito aquí esta mañana, que el Padre amó mucho al Hijo. Y ese amor, exactamente igual al del Padre al Hijo, Dios no tiene con nosotros. Por eso es que ustedes de repente van a leer por ahí en un versículo de la Biblia, leyéndola, ustedes van a leer una frase que le va a sonar muy rara. Cuando yo la leí por primera vez, me chocó, me tocó mucho. Dice, con amor eterno os he amado. Este capítulo comienza, el capítulo 13 comienza desde este discurso cuando dice que el Señor, sabiendo que
que él iba a ir al Padre y que todas las cosas Dios había entregado a sus manos, dice, como había amado a los suyos que estaban en la tierra, dice que los amó hasta el fin. Y el hecho de que el Señor esté después de 2000 años con la iglesia, con nosotros y en medio de nosotros, es porque Él nunca nos va a dejar solos. ¿Alguna vez usted ha sentido pena por usted mismo? Digo, porque a veces nos pasa. Nos sentimos víctimas. En vez de decir, qué bueno que Dios está creando esta adversidad en mi vida para que yo pueda crecer, que yo pueda perdonar, pueda parecer más allá, nos llenamos de resentimiento y de rencor y de odio. Porque somos así. Dios quiere que nosotros entendamos cuánto Él nos ama. Que aun las cosas adversas que ocurren en nuestra vida es una consecuencia del eterno e infinito amor de Dios por nosotros. Que nos está perfeccionando, que nos está trabajando en nuestra vida, está puliendo nuestro carácter. Cuando Satanás logra que nosotros pensemos como que Dios no me está respondiendo las oraciones, como que ya me siento solo, y empezamos a hacernos la víctima, y empezamos a decir, ay yo, como que dice, ni Dios se está acordando de mí, ¿verdad? Nos pasa, ¿no le suena familiar? Bueno, esa es una ocasión muy propicia para sentirnos con un cierto derechito a darnos ciertos gustos que a Dios no le gusta. Podemos decir que el amor de Dios es directamente proporcional a hacer su voluntad. Mientras más amados sabemos que somos, más podemos hacer su voluntad. Nuestro versículo dice nuevamente así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes se fijan que todos los mandamientos que el Señor nos da, el Señor los ha hecho primero. Uno de los énfasis que tenemos que hacer nosotros cuando enseñemos estos mandamientos que los guarda en la iglesia es que el Señor lo hizo primero. ¿Ya? El Señor guardó los mandamientos. Entonces, la idea es como una espiral que va dando vueltas sobre sí mismo. Nosotros valoramos el amor de Dios a nosotros y eso nos impulsa este amor en gratitud a obedecer al Señor. Y al obedecer al Señor, yo le estoy diciendo, Señor, yo como te estoy obedeciendo, te estoy mostrando que yo te amo, Señor. Yo no soy un hipócrita, yo no soy una persona que tengo una vida de doble estándar. Yo soy en tu presencia lo que debo hacer, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, yo me esfuerzo con el poder que tú me diste en permanecer en el Señor, porque permaneciendo en el Señor voy a manifestar la presencia de Cristo en mi vida. Y tú vas a ser glorificado, porque ese es el fruto que tú ves en mí. Hay un versículo que está muy conectado y me gustaría que lo viéramos hoy día, en Efesios capítulo 3, para ver un poquito más lo que significa el amor de Dios en nosotros. Es una oración muy conocida, al menos en nuestro medio, porque muchas veces se ha hablado de esto, se repite muchas veces en las oraciones. Efesios 3:16, el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de Dios. Y esta es la oración, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso necesitamos nosotros siempre, todos los días. Dios nos da una provisión para el día, así como Dios le daba el maná al pueblo de Israel todos los días. Nosotros igual todos los días dependemos de Dios, y cuando vamos cada mañana al Señor le decimos, Señor, como dice el corito, mi vaso elevo para que sea lleno, heme aquí con ardiente sed, fuente divina de tu abundancia, llénalo de nuevo. Y todos los días nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, porque nos vamos debilitando.
Entonces el versículo dice así, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que si yo soy fortalecido, ¿Cristo va a venir a mí? No, porque Cristo está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Habite. La palabra que se traduce habite, la palabra significa que viva confortablemente dentro de nosotros. El Señor Jesucristo vino, cuando nos convertimos, Él vino a nuestros corazones. La primera vez que obedecimos a Dios, ya lo leímos ya en los Hechos de los Apóstoles, por esta obediencia, Dios nos dio el Espíritu. Como resultado a esa primera obediencia de arrepentirnos de nuestros pecados. Es una obediencia inmeritoria. Es un reconocimiento de que somos pecadores. Es un reconocimiento de que Cristo murió por nosotros. Es una certidumbre de fe que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Entonces inmediatamente el Señor entra en nuestros corazones, nacimos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo y el Señor viene a habitar a nosotros. Pero la pregunta es, ¿el Señor está confortable dentro de nosotros? ¿Se siente bien siempre? ¿Se siente bien cada vez que yo me siento a ver internet? ¿Se siente bien con lo que yo estoy viendo? O cuando me siento, o cuando ando por la calle, miro lo que me rodea, cuando yo converso a los otros, ¿se siente bien? ¿Se siente bien el Señor con lo que yo estoy pensando? ¿Habita confortablemente dentro de mi corazón? Bueno, para eso necesitamos poder. Para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. En otras palabras, que el Señor se sienta bien, que se sienta gozoso en nosotros. En otras palabras, que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, mucho menos que apaguemos el Espíritu. En otras palabras, en el lado opuesto, que seamos llenos del Señor, llenos del Espíritu. O en otras palabras, que nos dejemos llenar por el Señor. Y en otras palabras, que permanezcamos y cumplamos el mandamiento que nos está dando, permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor significa, bueno, ya dimos una definición, ¿se acuerdan que dijimos que iba a permanecer en el Señor? Quizás no va a ser igual, pero más o menos yo les traduzco la idea, porque a los que ustedes la van a comparar, si la escuchan después, los dos mensajes, pero permanecer en el Señor significa depender en comunión con el Señor en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Eso es permanecer en el Señor. Para hacer eso, como lo dice el mandamiento que hemos venido analizando al principio, tenemos todo el poder de Dios. Todo poder me es dado a los cielos y en la tierra. Por lo tanto, yo les mando que hagan eso. Y por si eso fuera poco, contamos, aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandamiento tan difícil que necesitamos todo el poder de Dios y la presencia misma del Señor en nuestros corazones para que pueda efectuarse el que permanezcamos en el Señor, que demos fruto y que Dios sea glorificado como una consecuencia de ese fruto. Y como vemos hoy, que nosotros podamos, que el Señor se sienta cómodo dentro de nosotros. Ahí hay una armonía total, ¿ya? Ahí comienza a desarrollarse el Señor en nosotros. Sigamos el versículo leyendo. Lo vamos a leer conectado ahora con el siguiente. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿por qué Cristo tiene que sentirse cómodo, confortable en nuestras vidas de cristianos? ¿Por qué el Señor nos enseña que todos los días tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Por qué el Señor nos enseña que todos los días tenemos que volvernos a Él para que nos cambie, nos transforme? Para que Él se sienta confortable con un fin. A fin
para que Cristo habite en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿en el amor de quién? En el amor del Señor. ¿Cuándo nosotros podemos sentir los afectos de Dios amándonos en nosotros, aún en las vidas difíciles, en las circunstancias, en las pruebas? Cuando Cristo habita en nuestro corazón cómodamente. ¿Saben por qué? Porque le damos la oportunidad que se manifieste a nosotros. Cuando el Espíritu está contenido por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón, por nuestra obediencia, no tenemos la oportunidad que el Señor se conecte en comunión hacia nosotros, que se comunique a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es permanecer en mi amor. ¿Cómo? Con el poder de Dios. ¿Cómo? Siendo fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que la presencia de Cristo en nosotros no sea apretada, no estemos contristando, compungiendo, entristeciendo el Espíritu de Dios, para que Él a su vez se manifieste a nosotros. ¿Y cómo es la manifestación de Él? Manifiesta su vida y su carácter a través de nosotros, y Dios es glorificado en nosotros. A fin de que, dice, que seáis arraigados y cimentados en amor. Versículo 18. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el amor, y de conocer el amor de Cristo. Eso es lo que quiere, permanecer en mi amor. Como dice Judas, conservaos en el amor de Dios. Dios me ama. Dios tiene un propósito eterno con mi vida. En todas las circunstancias de mi vida, malas, adversas, entre comillas, el Señor está mostrándome su amor infinito. Y aunque yo tenga que ser un mártir por Cristo y muera despedazado en este mundo, voy a abrir mis ojos para estar toda la eternidad en la presencia del que me amó y aquel que mostró su amor por mí hasta la muerte, Cristo. Hermanos, que nunca nos sentamos como medios abandonadones. Eso está bien para el rey David, que no tenía el Espíritu Santo permanente como nosotros, que no es parte de la iglesia. Eso también quizá para los profetas que se sienten un poquito abandonados. Pero hermanos, nosotros, una vez en una cárcel donde torturaban a los cristianos, se encontraron una inscripción y había una cruz en la inscripción. Y arriba de la cruz decía altura, abajo decía profundidad del amor de Cristo, y a los lados decía la magnitud del amor de Cristo. La magnitud realmente más grande del amor de Cristo se muestra en la cruz, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, cuando Él, dejándolo todo, dejando su coigualdad eterna con el Padre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre y llevó nuestros pecados y descendió a lo más bajo de la tierra. Fue crucificado por los impíos y Dios cargó nuestros pecados sobre Él. Si tenemos alguna duda, hermanos, cualquier momento que Dios no nos ama, o sentimos con la autoestima un poquito baja, hermanos, o sentimos que la vida nos está dando muchos golpes, pensemos en la cruz de Cristo y en el amor que nunca será borrado, el amor que siempre nos cubrirá. Y cada día Dios nos va a fortalecer en el hombre interior para que ese amor nos mueva en gratitud a Dios a obedecerle, en gratitud a Dios a obedecerle, a decirle: Señor, yo no tuve la iniciativa de amarte, tú me amaste primero, pero decirle a través de guardar sus mandamientos, como ya lo vimos, decirle: Señor, yo también te amo y yo quiero ser un testigo fiel tuyo y yo quiero seguirte hasta el fin. Versículo 18 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Todos los creyentes debemos saber esto. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura? Y de conocer el amor de Cristo, que es el mismo amor de Dios,
que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Porque con esto dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor se va a sentir confortable dentro de nosotros y se va a manifestar a nosotros. Por eso se acuerdan que leímos, dice, el que me obedece, yo vendré a él, a que si lo alcanzamos a leer ahora, en colección esto lo vamos a hacer, y dice, y me manifestaré a él. Yo y mi Padre vendremos a él y nos manifestaremos a él. Entonces Dios se manifiesta en nosotros de esta manera, por medio de este amor que excede a todo conocimiento, y nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho, hermanos, con lo que él dice. Dice, permanecer en mí, y que él se dice, y yo en vosotros, cómodamente, plácidamente, sabiendo que ustedes me glorifican y me dejan que yo grabe mi carácter y mi persona en ustedes. Así ustedes van a ser llenos de la plenitud de Dios. Es un pasaje tremendo. Versículo 20, pues vamos un poquito rápido, a ver si alcanzamos adelante. El versículo 20 dice, es muy importante este versículo, está muy conectadito con el anterior, con permanecer en el amor de Dios. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pregunta, ¿cómo las hace? Bueno, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo se desata ese poder? Cuando el Señor se siente libre dentro de nosotros. Cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios. ¿Se acuerdan que yo el último versículo que les leí la vez pasada, para que alguno quería meditar en esto, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni principados ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arriba el ánimo, hermano. Esa oración que tú le estabas haciendo no va a terminar tu vida si el Señor no te lo ha contestado todavía. Y Él es poderoso para contestártela mucho más abundantemente de lo que tú piensas o entiendes. Pero una cosa te lo digo sí, que Él va a actuar aquí, como dice, según el poder que actúa en vosotros. A Él sea gloria e imperio por los siglos imperio en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces, ¿cómo actúa el poder que está en nosotros? ¿Cómo el carácter de Cristo se manifiesta? ¿Cómo somos llenos de la plenitud de Dios, hermano? Bueno, muy sencilla, muy simple, pero muy profunda a la vez. Si nosotros comenzamos nuevamente en la cruz, cada día. Es muy saludable cuando nosotros decimos de todo corazón, Señor, gracias, que por medio de esa obra en la cruz, por ese amor tan grande que tú me tuviste, te preocupaste de mí cuando más te necesitaba, cuando iba rumbo al infierno. Y más encima tú entraste en mi vida. Bueno, con esto volvamos al capítulo 15, ¿ya? Y yo quisiera, porque esto es muy importante que lo fijemos, lo voy a leer de nuevo, quizás lo vamos a entender más ahora con el otro versículo. Dice Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y después nos dice lo que hemos visto ahora, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces dice, permanecer en mi amor. El Espíritu Santo te va a ayudar a eso. Cada día, cuando tú pidas ser fortalecido en el Espíritu Santo, para que habite Cristo en tu corazón por la fe. Para que seas cimentado, un hombre de fundamento, arraigado en el amor de Dios, y plenamente capaz de comprender, con todos los santos, cuál es ese amor que el Señor te tiene. Así que mucho cuidadito con tal, ay, si yo estoy a bondad, que mis hijos no me quieren, que no me pagan. No, el amor de Dios te está aprobándote. Pero el que te ama eternamente. Versículo 10,
Si guardáis mis mandamientos, esta es como una respuesta, ya lo vimos, permaneceréis en mi amor. Y entonces dice el versículo siguiente, dice, así como yo permanezco en su amor, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros, la vida de Cristo, mi gozo en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido, que no perdamos la identidad. Hay mucho que ver sobre este capítulo, quizás unos meses más vamos a volver sobre el capítulo. Yo espero que ustedes cada cierto tiempo siempre vuelvan a Juan capítulo 15, lo lean una vez, lo lean otra vez. Es uno de los capítulos más importantes, es el fundamento de todos los mandamientos del Señor Jesús. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es el sexto? A ver, primero la cena, segundo lavado los pies uno a otro, el tercero amado como yo he amado, el cuarto es guardar mi mandamiento, el quinto permanecer. ¿Cuál es el sexto mandamiento, hermano? Vamos a alcanzar a anunciarlo ahora un poquito. ¿Cuál es? Como dice don Francisco, que está muy de moda ahora, vamos a ver. Vamos a Juan en el capítulo 16. Y aquí les voy a dejar anunciado porque ya nos tocaron la campanita. El capítulo 16, en el versículo 23, la última parte del versículo 23 dice, de cierto os digo, que todo lo cuanto pidierais en mi nombre, os lo hará. Versículo 24, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Vamos a ver, ¿qué dice? Ahora, ¿cuál es el sexto mandamiento? Oración, David. Esto está tremendo, ¿ah? ¿Saben ustedes que no se puede permanecer en el Señor sin oración? Bueno, dice, pedir, mandamiento imperativo, pedir y promesa inmediata, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es un mandamiento tremendo, hermanos. Este mandamiento lo veremos en la próxima reunión, como dicen, a la misma hora, en el mismo canal. ¿Ya? Pero te lo dejo para que ya lo vayan meditando. Así que les dejo una lectura solamente para meditar, y vamos a un poquito atrás al capítulo 14 y les dejo esta lectura. Solamente vamos a leer y después un hermano que se sienta dirigido por el Señor, por favor, que cierre en oración. Dice Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, ya este es bien conocido para nosotros, pero va conectado, Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de vida, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es un gran mandamiento, hermano, y como he dicho, de estos mandamientos depende todos los mandamientos del Señor que mandó en la gran comisión.